Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a explicar un tema que creo que os va a interesar mucho, que es el tema de dibujar personajes, hacer sketches de personajes. Os voy a explicar un método que aparentemente es sencillo, porque no es demasiado complicado, lo que sí que es verdad que hay que practicarlo para coger un poco de soltura con el tema. Os voy a poner una imagen aquí al lado, ya veis, es una pareja que está paseando por la calle, cogidos de la mano. Es de momento, para empezar, os recomiendo que cojáis imágenes no demasiado complicadas, quiero decir, no cojáis personas sentadas en escorzo y tal, sino vamos a empezar por personas que están de pie. ¿Por qué? Porque es muy importante, lo que vamos a hacer es observar bien la imagen y a partir de ahí extraer el esqueleto de las imágenes. Os pongo la imagen aquí otra vez para que veáis de qué os estoy hablando. Con circunferencias, puntos y rectángulos, lo que vamos a hacer es dibujar el esqueleto o la estructura básica de estos personajes que tenemos en la imagen. A partir de ahí, una vez que tengamos dibujado el esqueleto o la estructura básica de la persona, iremos dibujando y rellenando el esqueleto, digamos que forrándolo o completándolo con lo que estamos viendo en la imagen. Así que sin más esperas, vamos a empezar. Bueno, como os estáis fijando, lo primero que vamos a hacer es situar el rectángulo. Vamos a hacer aquí la chica, ¿vale? Aquí tendríamos los hombros, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos iría lo que es la cabeza, ¿vale? Aquí tendríamos lo que son las caderas. Y lo que vamos a hacer es que de la mitad del cuerpo, de la parte superior de la cabeza hasta la parte final de nuestro rectángulo, digamos, el doble sería el largo que va a tener nuestra figura. Vemos que una pierna se mete para aquí, para un lado, esta sería la rodilla, y vemos que gira ligeramente hacia la derecha. ¿De acuerdo? Y aquí lo que tendríamos es un pie, que si os fijáis, pues bueno, de momento lo vamos a dibujar así, como si fuera un triángulo. Vamos a utilizar siempre formas geométricas. En este caso vamos a coger esta pierna vemos que se mete un poco para aquí. La rodilla queda un poco inferior a esta digamos que quedaría un poco más por encima, esta un poco inferior. Y la pierna a su vez gira para allá, está torsionada hacia aquí, y un poco más alto que este tobillo. El tobillo también es una articulación, la vamos a dibujar también como una forma geométrica, como un punto. Y aquí pues tendríamos el pie, que lo tenemos en posición frontal, que sería pues como una cosa así. Aquí tendría una mano. Vemos que el codo va hasta la parte central más o menos del rectángulo. Y tenemos la mano que baja aquí, que quedaría un poco a la altura aquí. Tendríamos la muñeca, que también es una articulación, por lo tanto hacemos un punto, y aquí tendríamos una mano que sujeta los elementos que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Luego tendríamos la imagen en la línea de este brazo, vemos que se separa ligeramente. A la altura de colocamos el codo y el brazo vemos que hace un ligero giro hacia aquí, hacia el chico. Digamos que hace como un pequeño ángulo. Aquí colocaríamos el codo y aquí, un poco más bajo, tendríamos el hombro. Vemos que aquí la pierna, ¿vale? Haríamos la pierna ahora principal, iría desde este punto de aquí hasta aquí.
tiene el cuello un poco adelantado y la cabeza un poco baja. ¿Ves que casi, y la tiene un poco ladeada aquí? Bueno, esta sería la estructura básica de los personajes. Podemos incorporar algún elemento decorativo, pues en este caso pues vemos que la chica pues tiene aquí unas bolsas, ¿vale? Dibujaríamos la perspectiva así, ¿vale? Sería la bolsa, y en principio esta sería la estructura. Yo creo que este hombro tendría que estar un poco más abajo, vamos a corregirlo. Por lo que veo en la imagen, aquí baja, tendría que estar un poco por aquí, ¿de acuerdo? Este un poco más elevado, porque la chica está un poco inclinada hacia allí, y la cabeza un poco como girada mirando hacia el chico. Y aquí el chico, bueno, el chico estaría frontal. Vale. Y este sería el dibujo principal. A partir de aquí os voy a colocar la imagen original y empezaremos a dibujar con un... En este caso voy a utilizar unos calibrados. Bueno, de hecho voy a usar estos calibrados, los Pigma Micron de Sakura. Voy a utilizar, vais a ver, el del 0,8, de 1 milímetro. Son bastante gruesos y voy a utilizar este tipo de calibrados porque luego mi intención es darle algún toque de color a la imagen. ¿Vale? Entonces, de acuerdo, pues entonces empezaríamos ya a trabajar con ello, y en este caso pues empezaría con el de 0,8 y empezaríamos a ilustrar, a dibujar, digamos, ya el perfil, digamos que a revestir la estructura básica con la imagen que tenemos de referencia. Ropajes, anatomía, etc. Bueno, en este caso pues quizás empezaría por la cabeza del chico. Y ahora pues empezaríamos ya pues con la parte de la chica. Luego vamos a ir retocando con el otro calibrado, pues dando algunos detalles más. Vale, entonces aquí tendríamos la chica que está un poco así.
Vale, y ahora con el otro calibrado lo que haríamos pues es, bueno, más grueso, pues pintar algunas zonas de azul, ahí de negro, perdón, intensificar un poco los colores y tal. Quizás acentuar alguna sombra. Este hombro me ha quedado un poco levantado, pero bueno, no, en realidad pues quizás tendría que ir un poco más caído, ¿vale? Pero bueno, eso lo podemos corregir luego, no hay problema. Podemos hacer tramas también, es muy interesante. Vale, y esta sería la parte del dibujo de momento. Dejaríamos secar bien la tinta, borraríamos las líneas que hemos hecho con el lápiz, borramos el esqueleto, ya tenemos la estructura hecha. Tampoco hace falta venirse muy arriba con la goma de borrar, que os conozco, que luego hacemos correr la tinta o nos salen cosas raras. Vale. Bueno, ya veis que a partir de la estructura que hemos utilizado, el esqueleto, pues hemos construido más o menos la imagen. Ahora lo que haríamos es darle un poco de color. Para el color voy a utilizar una pequeña caja de acuarelas. Utilizaré los pinceles con depósito. Ya sabéis que como siempre os dejo un listado de los materiales que hemos utilizado en el vídeo en la descripción. ¿Qué más? Bueno, también necesitaríamos una paleta. Y bueno, vamos a empezar a pintar un poco. Primero damos una primera capa inicial de colores planos y luego ya incorporaremos pues sombras y detalles mucho más intensos de color, más concentrados, más saturados.
Vale, ya empezamos a aplicar otros matices que, bueno, pues vendrían a ser como sombras, ¿no? Para darle un poco más de realismo a la imagen. Ahora cogería uno un poco más pequeño, de pincel, ¿vale? Vamos a esperar que esto esté más seco, esta parte, porque haríamos las líneas de encima, ¿no? Bueno, y ahora podríamos hacer algunos retoques finales, ¿no? Pues, por ejemplo, que aquí lleva una pulsera, aquí también. Vale, y bueno, pues nada más. Sí, daría algún retoque con un calibrado, bueno, mejor con un rotulador acrílico blanco, daría algunos toques de último momento. Vale, y haríamos una firma y lo dejaríamos como acabado. Ahora comentamos. Bueno, amigos, así es como quedaría nuestro pequeño sketch o nuestra pequeña ilustración de esta pareja que acabamos de dibujar. Ya veis que al final lo de dibujar personas no viene a ser tan complicado si entendemos un poco el sistema del esqueleto o de la estructura de las personas que estamos dibujando. Y es muy simple porque ya habéis visto, con rectángulos, circunferencias y palos ya tenemos más que suficiente para crear esa estructura, ese esqueleto que luego revestiremos con la pluma, con el lápiz, con el calibrado, lo que queráis, y luego aplicaremos el color, como habéis visto que hemos hecho, y al final aplicaremos pequeños retoques. Nada más. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, compartidlo, dadle un like y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y aprovecho la ocasión para recordaros que podéis ayudar al canal también con Super Thanks o haciéndoos miembros del mismo y así disfrutar de algunas ventajas exclusivas. Nada más, me despido de vosotros, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.